Listo. Ahora sí ya le di reiniciar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, ahora sí. Lo que quiero lograr aquí es mirar, en la clase anterior me habían propuesto que hiciera encuestas. Voy a mirar cómo, y no se me ha olvidado cómo crear una encuesta, y, y entonces las colocamos las respuestas allí. Van pensando en la opción. Bueno, la opción encuestas aquí, Windows, pero ya veo que varios han colocado en el chat. Hola, Santiago. Tengo 3 personas en sala. Es difícil porque mientras están llegando, yo pierdo la visibilidad del chat y de la sala de espera. Listo. Bueno, mientras tanto, mientras lanzo aquí la encuesta, ya tenemos aquí algunas respuestas. Dice, ¿el cómic utiliza dibujos más exagerados? Bueno, los que dibujan exageradamente son en las caricaturas, ¿sí? Donde digamos que se exageran los rasgos físicos de los personajes. Y la caricatura tiene como objeto la crítica social y política, mientras que la historieta tiene como objeto entretener, narrar una historia, generar una reflexión. Bien, entonces aquí tenemos, la mayoría colocó la D. ¿Ustedes este cómic ya lo habían visto antes? Señora. Sí, ya Sí, lo señora. habían visto. Ah, ok. Bien, entonces tenemos aquí la historieta que dice, hola Carl, hola Daisy. Carl, no puedo salir contigo esta noche. Vaya, ¿y ahora qué hago? Se pregunta él dentro del carro. Luego está bebiendo, no sé, qué líquido, ahí no hay ninguna etiqueta que nos diga qué es lo que está bebiendo. Luego hay una onomatopeya que dice crash. Y luego dice, rest in peace, descansa en paz, Carl. Entonces allí lo que nos hace es ver es que Carl fallece. La respuesta que más se objetiva, que no me baso en supuestos, dice, al no poder salir con una amiga, Carl decide tomarse unos tragos. No podemos suponer que son tragos, sí, que es una bebida alcohólica, porque no hay ninguna etiqueta que me lo sugiera. Y esta clave uno nos dice que no hacemos la respuesta en supuesto. Luego dice, al ser rechazado por una mujer, ya no sabe qué hacer con su vida. No podemos hablar de rechazo, eso es es como un supuesto también, porque en ningún momento estamos dejando ver algún rechazo, algún tipo de rechazo, sino que lo que nos muestra esa viñeta es simplemente que ella no puede salir con él esa noche y ya, ¿sí? Y al ser rechazado por una mujer, él maneja a toda velocidad y estrella su auto. Entonces, tampoco sabemos si está a toda velocidad, ¿sí? Lo único que podemos ver ahí de una manera muy literal es que el auto choca contra un árbol. Bien, entonces, muy bien. Yo lo que voy a hacer en este momento es que voy a tratar de, en el chat, que solamente me lleguen a mí los mensajes. Y porque muchas veces las respuestas se ven influenciadas por lo que dice mi compañero. Entonces voy a tratar de que ustedes sean lo más imparciales posible. Voy a colocar aquí.
solamente para el coach. Esto está re lento. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Deja. Bueno, la segunda clave, perdón. Segunda clave, aprende a identificar la estructura del tipo de test que has leído y su función. Estructura de tipologías textuales. ¿Qué tipologías textuales acostumbran a salir en la prueba de lectura crítica? De todo lo que ustedes de pronto han visto. ¿Cuáles son las que más salen? Textos como Expectativo. informativos, Inf- positivos. informativo, Argumentativo. expositivo, los argumentativos con esos textos filosóficos. ¿Qué más? Textos discontinuos, Los textos discontinuos, ¿como cuáles? Como La historieta de infografías, los cómics. los mismos cómics, muy bien. Tablas estadísticas, ¿cierto? De pronto lectura de tortas o de diagrama de barras. Pero siempre miremos desde los textos continuos, aparecen los expositivos, los narrativos, los informativos, pero sobre todo argumentativos. Entonces vamos a aprender a hacer un ejercicio porque en la próxima sección vamos a dedicarnos a mirar cuál es la intención comunicativa de cada tipología textual y cómo reconocer su estructura. Entonces, miremos. Número 2. Aquí tenemos un fragmento de Karl Marx de su ensayo Contribución a la crítica de la economía. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, la vida política y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, su ser el que determina su conciencia. Entonces, la tesis refutada por el autor sostendría: A, la conciencia determina la realidad. B, la conciencia social es inexistente. C, la conciencia prima sobre el ser. D, el ser prima sobre la conciencia. Vamos a revisar. Voy a ver aquí porque pensé que ya había desactivado y le sigue llegando a todos. Extraño. Ok. Bueno, los que alcanzaron ahorita a contestar tenían como una misma postura. Vamos a mirar. Entonces, ahí en ese título o en ese enunciado, más bien, dice la tesis refutada. ¿Qué es refutar? Está como lo contrario. Muy bien, refutar es contradecir, ¿cierto? Contraponer. Entonces, para nosotros saber cuál es la tesis refutada, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué entender bien la Terminar la tesis. tesis. Exactamente, saber cuál es la tesis y así sabemos cuál es la contraargumenta. Entonces dice, A, la conciencia determina la realidad. ¿Cuál será la tesis de estas? B, la conciencia, ¿perdón? La conciencia social es inexistente. C, la conciencia prima sobre el ser. O D, el ser prima sobre la conciencia. ¿Cuál es la tesis? Primero identifiquemos la tesis.
Pues sería la C, ¿no? La C, la conciencia prima sobre el ser. Bueno, ahí está el letrerito que dice el enunciado, la frase dice, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser. No es la conciencia la que determina el ser, sino por el contrario, el ser determina su conciencia. Si ven lo que estoy haciendo en el parafraseo, estoy eliminando distractores. Entonces yo trato de leer centrándome solamente en lo que me concierne, porque hay muchas arandelas que me distraen de la idea. Entonces, desde esa óptica, si la tesis es el ser determina la conciencia, ¿sí? Sería la D, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería esa tesis refutada o esa antítesis? La C, Yo creo que me pone que el autor está refutando antes y lo que dice él es que el ser es el que determina la conciencia. y aquí me decían, la tesis es la C y la D es la tesis refutada. ¿Sí están de acuerdo? Sí, señora. ¿Seguro? Profe, una pregunta. ¿Por qué no podría ser la opción B? La B. Miremos a ver. ¿La conciencia social no existe? ¿Están hablando de que no existe la conciencia social o están hablando de que la conciencia no es la que determina el ser, sino que el ser determina la conciencia? Son dos Profe, cosas diferentes, ¿cierto? Dime. profe, una pregunta. Ahí es que no sé por qué siento de que cuando usted me dijo de que si está seguro, creo que es al revés, ¿no? Tipo, de que la tesis es lo que pues el MAT se está defendiendo, ¿no? Total. Entonces, lo que pasa es que Listo. me llamó la atención aquí que alguien me escribió, me estoy devolviendo a los mensajes. Me escribió y entonces me la escribió al revés. Pero me devuelvo. Es que escribieron bastante, están muy participativos. Sí, la escribió al revés. Entonces, por eso es que yo les dije, ¿están seguros? Entonces, aquí tenemos la conciencia prima sobre el ser. Dice, su ser social determina la conciencia. Entonces, lo contrario es que la conciencia determine el ser, ¿cierto? Muy bien. Vamos a la siguiente. Entre varias respuestas posibles, identifique la que contiene a las demás. Entonces, esa es otra estrategia, ¿sí? A la hora de enfrentarnos a esas opciones múltiples. Entonces dice, entre varias respuestas posibles, identifique la que contiene las demás. Por lo general siempre nos quedamos con dos opciones. Hay una que se descontextualiza totalmente, hay otra que no tiene nada que ver con el tema, pero por allá tiene alguna cascarita que lo hace a uno dudar y por lo general siempre nos quedamos con dos. Cuando ustedes se queden con esas dos opciones, miren cuál está dentro de la otra. Es decir, que hay una más completa, ¿sí? Que contiene a esa segunda opción. Entonces, miremos este texto. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Dale, dale. Si uno dibuja un mamut simplemente para entretenerse, está solo dibujando, no escribiendo. Con su dibujo no dice nada a nadie, solamente refleja la apariencia del animal. Pero supongamos que el dibujante tuvo la idea de dibujar un mamut o una manada de ellos y de enviar el dibujo a algún amigo suyo con el fin de expresarle que en donde él estaba había muchos mamuts y que necesitaba su ayuda para cazar. En este caso, el dibujo sí constituye en este caso, el dibujo sí constituye escritura. La tesis del autor sostiene que los dibujos constituyen escritura cuando
A se le envían a alguien, B son copia fiel de un objeto, C se hacen con un propósito definido, D transmiten un mensaje. Muy bien. Entonces, la tesis del autor. Aquí estamos otra vez hablando de esa idea central, porque esa es la tesis, la idea central del texto. Dice, si uno dibuja un mamut, simplemente para entretenerse, estamos hablando de la intención comunicativa, está solo dibujando, no escribiendo, ¿sí? Con su dibujo no dice nada, ¿sí? Pero supongamos que el dibujante tuvo la idea de dibujar ese mamut. ¿Cuál fue su intención? Para enviarle el dibujo a algún amigo suyo y así que él supiera que en donde él estaba había muchos mamuts, supuestamente, y que necesitaba su ayuda para cazarlos. Dice que en ese caso sí es escritura. Entonces, ¿cómo podemos ahí llegar a la tesis? Entonces, ¿cuál es la idea central de ese texto? Los dibujos constituyen escritura, entonces, ¿cuándo? Cuando se le envían a alguien, cuando son copia fiel de un objeto, cuando se hacen con un propósito definido o cuando transmiten un mensaje. Miremos. Profe, ¿Sí? yo siento que la tesis está por la parte de la meta tipo donde dice y enviar el dibujo a algún amigo suyo con el fin de expresarle de donde él estaba, que donde él estaba había muchos mamuts y que necesitaba su ayuda para cazarlos. O sea, yo siento que es en el hecho de transmitir un mensaje a alguien. Bien. ¿Y por qué no podría ser la C? Porque es que si se hace con un propósito definido, pues yo puedo decir, pues el propósito de este dibujo es porque a mí me gustan los mamuts, pero no necesariamente estoy expresándole a alguien de alguna manera que a mí pues me gusta, ¿no? O sea, Total. Bueno, ¿alguien más iba a intervenir? Gracias, Sí, Sebastián. profe. Profe, ¿Sí? yo creo que la D se queda muy corta porque uno puede querer dibujar algo con la idea, no sé, por ejemplo, de transmitir alegría o de transmitir un mensaje que no directamente se lo va a uno mandar a alguien. Entonces creo que la que encapsula todo es la A. La A, cuando se le envía a alguien, constituye escritura si se lo envío a alguien. ¿Sí? Sí, porque ahí en el texto mismo lo dice. Y se lo envío a alguien, entonces ya es escritura. porque es ¿Sí? que, a ver, el hecho de que se constituya como escritura es de expresar algún mensaje, no solamente por el hecho de enviárselo a alguien más. Exacto. Entonces es con el fin de expresarle que en donde él estaba había muchos mamuts. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra anotación que quiera hacer? Bueno, muchachos, no solamente, como dice Sebastián, no solamente el hecho de enviarle el mensaje se constituye en escritura. Mire que dice, supongamos, dice, si uno dibuja un mamut simplemente para entretenerse, está dibujando, no está escribiendo. Con su dibujo no dice nada, solamente refleja la apariencia del animal. Pero supongamos que el dibujante tuvo la idea de dibujar un mamut, ¿para qué? Para expresarle que donde él estaba, o sea, hay una intención comunicativa. Bien, no es dibujar por dibujar. Mientras haya una intención comunicativa, se convierte en mensaje, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las dos respuestas con las que yo me quedo? Para poder hacer La efectiva C, la clave. ¿cómo se dice? La C y la D. Se hace con un propósito definido y transmite un mensaje. Cuando estábamos por allá en primaria, a nosotros nos enseñaron los elementos de la comunicación, ¿verdad? ¿Cuáles? Que tenía que haber un ¿qué? Un Un receptor, un receptor, mensaje y un emisor. Un, un un emisor canal. y un canal, ¿cierto? Entonces,
Todo eso se llama mensaje, ¿cierto? Pero para que sea mensaje, obviamente debe tener un propósito, una intención comunicativa, ¿sí? Entonces, esa intención comunicativa hace parte de él. ¿Cuál sería el todo ahí entre la C y la D? Lo escuché, profe, ¿cómo así? No, no lo había escuchado, perdón. Recuerden que la clave dice que una contiene a la otra cuando nos quedamos con dos opciones. ¿Cuál Mm, está dentro de la otra? ¿Cuál es mm. la más completa, pues? Para mí la Pues sé, la- profe, La C. sí, porque cuando dice que con un propósito definido, pues ese propósito pueden ser múltiples cosas, entre ellas transmitir un mensaje. Profe, yo Sí. opino lo contrario. Creo que la C está dentro de la D porque necesita un mensaje y el transmitir ya hace obvio que se le va a enviar a un receptor. O sea, pasa es de que la D es más puntual en expresar de que es para expresar. O sea, es más puntual en ese sentido. En cambio, la C, pues el propósito, así mismo como dijo mi compañero, puede también ser que el propósito sea expresarle algo a alguien, pero así mismo pueden ser otro tipo de cosas. Entonces, el propósito está inmerso dentro del mensaje, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Sí, señora. Muy bien. Entonces, transmite un mensaje. Y aquí se cae ese mito que aún a veces uno piensa que entre más larga sea la opción de respuesta, entonces esa es. No, no siempre. ¿Listo? Transmiten un mensaje. Esa es la condición para que constituya una escritura. Y si es un mensaje es porque tiene una intención ya definida. Bien, vamos a la 4. Aprende a identificar las voces en un texto narrativo y fortalece tu nivel inferencial. Cuando yo hablo de voces, estoy hablando de esos narradores, si están en primera, en segunda, en tercera persona, y dice, fortalece tu nivel inferencial. ¿Qué es hacer una inferencia, muchachos? Es llegar Conclusión. a una conclusión. Dice, resolver hipótesis, llegar a conclusiones. Entonces vamos a ver específicamente, ¿se están tomando apuntes de las claves o no? Bueno, y se responde las preguntas 59 y 60 de acuerdo con el siguiente test. La casa suntuosa en Leblon está guardada por un mastín de terrible semblante que duerme con los ojos abiertos, o quizás no duerma, de tan vigilante que es. Por eso la familia vive tranquila y nunca hubo noticia de asalto a una residencia tan bien protegida. Hasta la semana pasada, la noche del jueves, un hombre logró abrir el pesado portal de hierro y penetrar en el jardín. Iba a hacer lo mismo con la puerta de la casa, cuando el perro, que astutamente lo había dejado acercarse, ahí hay una acotación entre paréntesis, dice, para arrancarle toda la ilusión conquistada, se lanza hacia él y lo acomete en la pierna izquierda. El ladrón quiso sacar el revólver, pero no hubo ni tiempo para ello. Cayendo al suelo, bajo las patas del enemigo, le suplicó con los ojos que lo dejase vivir y con la boca prometió que jamás intentaría asaltar aquella casa. Habló por lo bajo para no despertar a los residentes, temiendo que la situación pudiera agravarse. El animal pareció entender la súplica del ladrón y lo dejó salir en un estado lamentable. En el jardín quedó un trozo de pantalón. Al día siguiente, la criada no comprendió por qué razón una voz al teléfono diciendo que era de salud pública preguntaba si el perro estaba vacunado. En ese momento, el perro, que estaba al lado de la doméstica, agitó la cola afirmativamente.
tomado de Drummond Andrade, La bolsa y la vida, instantáneas de la vida brasileña. Barcelona, Ediciones de la Flor. Bueno, dice, la voz que narra el texto anterior corresponde A, al ladrón que resultó herido, B, a un narrador ajeno a los hechos, C, a quien habla a través del teléfono, D, ahí se repitió la D, al pensamiento del mastín. ¿Qué es el mastín en el texto, chicos? Ese no es como el perro. Sí, es la raza del perro. Bien, entonces miremos ahí cuál es la voz que narra el texto. La clave o la estrategia para encontrar esa voz es mirar los verbos, ¿sí? Si están en primera, en segunda, en tercera persona. Esa estrategia se las regalo ahí. Profe, ¿puedo responder la pregunta? Dice, la voz que narra el texto anterior corresponde A, al ladrón que resultó herido, B, a un narrador ajeno a los hechos, C, a quien habla a través del teléfono, D, al pensamiento del mastín. Profe, yo creo que es la B. La B, a un narrador ajeno a los hechos. ¿En Sí, qué persona se encuentra narrado el texto? Miremos los verbos. Profe, eso no sería en tercera persona como un testigo. Muy bien, en tercera persona, cuando yo digo un hombre logró, ¿quién lo logró? Él, ¿cierto? Y ese pronombre corresponde a cuando yo tengo que señalar, ¿cierto? Entonces se convierte en una tercera persona. Esos pronombres de tercera persona pueden ser él, ella, ellos, esos, ¿cierto? Entonces miremos que ya por ahí sabemos que está narrada en tercera persona y un narrador ajeno a los hechos puede ser un narrador ¿qué? ¿Cómo lo podemos llamar? Omnipresente, no, Omnisciente. sí. Esa vaina. ¿Cómo? Omnisciente. Esa. Omnisciente. ¿Y cómo sabemos que un narrador es omnisciente, muchachos? Porque lo sabe todo, sabe lo que piensan los personajes y todo eso. Muy Y no se bien, nombra. Efraín. Muy bien. ¿Me puedes dar, por favor, una frase del texto donde se evidencie que él sabe lo que piensan y lo que sienten los personajes? Cuando, por ejemplo, le dice que con los ojos le suplicó que lo dejara ir. Con los ojos le suplicó que lo dejara ir. Otra, más diciente. Que se vea realmente más palpable el hecho de que conoce el pensamiento del personaje. Hablemos de sentimientos, ¿sabes? Profe, una no puede ser la que dice es que cuando el perro que astutamente lo había dejado acercarse. Astutamente. Bien, muy bien. Cuando dice la familia vive tranquila, ¿cómo Ah, sabe cómo sabe el narrador que ellos se sienten tranquilos? Porque es omnisciente, ¿cierto? Sabe lo que epa. ellos sienten. Muy bien, excelente. Entonces aquí la respuesta es la B. Y él ya, Muy bien, excelente, muchachos. Bueno, vamos a esta pregunta que dice, considera el fragmento subrayado en el texto anterior. ¿Qué implicación se desprende de este fragmento? A. El ladrón, luego de ser mordido por el perro, contrajo la rabia y acudió a salud pública. B. El ladrón, temiendo haberse contagiado,
llamó haciéndose pasar por salud pública. C, la criada había encontrado el trozo de pantalón. D, la criada no sabía que el perro estaba vacunado. Ojo, no basemos las respuestas en supuestos. ¿Cuál es la clave que estamos aquí analizando? Voces, ¿cierto? Al día siguiente la criada no comprendió por qué razón una voz al teléfono diciendo que era de salud pública, preguntaba si el perro estaba vacunado. Por favor, colocamos en el chat las respuestas. Qué juiciosos. Perdón, profe, ¿podría repetir lo que dijo? Que por favor coloquemos en el chat las respuestas. Entonces aquí lo que estamos tratando de averiguar es una implicación. ¿Qué será una implicación, chicos? ¿Qué es eso de implicación? No está literalmente. No, no está literalmente. Por eso, como dice en la clave, llegar a conclusiones a partir de lo que sugiere el texto. Entonces, una implicación es algo que yo concluyo a partir de un enunciado. Bien. Entonces, miremos, a ver, opciones de respuesta. Muy bien, casi que unificados, todos muy juiciosos. Bueno, solamente una personita colocó la A. El ladrón, luego de ser mordido por el perro, contrajo la rabia y acudió a salud pública. A ver, contrajo la rabia. Al día siguiente, contrajo la rabia. La criada no comprendió por qué razón una voz al teléfono decía que era de salud pública y si el perro estaba vacunado. El ladrón, luego de ser mordido, contrajo la rabia y acudió a salud pública. A ver, si a él le hubiera dado la rabia, hubiera llamado a preguntar si era rabia. No, profe. Además que también decir que he encontrado la rabia sería una inferencia que no está en el texto. Entonces, Exacto, no podemos basar la respuesta en supuestos. Bien, lo que sí podemos concluir es que pueda haberse hecho pasar él por alguien de salud pública, porque era el único que sabía lo que había sucedido, que el perro lo había mordido. Pero como tal, si hubiera contraído la rabia, estuviera más bien en un hospital y no preguntando si el perro tenía rabia, ¿cierto? Bien, vamos a la siguiente. La quinta clave. Aprenda a identificar en un texto la tesis, los tipos de argumento y la conclusión. Tesis, tipos de argumento y conclusión. ¿Me regalan la hora, chicos? Es que aquí no alcanzo a ver el reloj. Las 7:43. Bien, súper. Estamos bien de tiempo. Bueno, aquí tenemos un texto que es de tipo, bueno, ya vamos a llevar a ver a qué tipo es. Sayet y Bruce definen la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. Entonces, según la definición de corrupción de Sayet y Bruce, esta puede considerarse un fenómeno A, que afecta especialmente al sector privado, B, que no se restringe al sector gubernamental, C, que involucra exclusivamente al sector gubernamental, o D, derivado de la alianza entre sector privado y gubernamental. Bueno, definición de corrupción, mal uso o abuso del poder público, dice. ¿Para qué? Hay para beneficio personal. Entendiendo que este fenómeno
Cuando hablamos de este fenómeno, ¿a qué nos estamos refiriendo, muchachos? A la corrupción, ¿no? Muy bien. Y este fenómeno no se limita solamente a los funcionarios públicos. Listo. Entonces ahora dice, entonces según esta definición, este puede considerarse un fenómeno, o sea que la corrupción, ¿qué hace? Afecta especialmente al sector privado, no se restringe al sector gubernamental, involucra exclusivamente al sector gubernamental derivado de la alianza, pues una alianza entre el sector privado y gubernamental. Bien, miremos las respuestas. ¿Sí? ¿Qué intuición? Bueno, hay una clave de lectura crítica que vamos a ver más adelantico y es que usted desconfíe de los absolutismos. Los absolutismos son palabras que dicen ninguno, todos, exclusivamente, solamente. Le estoy ahí dando una ayudita. Siempre que usted vea esas palabras, desconfíe totalmente de esa respuesta. A no ser que esa palabra que sea absoluta esté literalmente dentro del texto. De resto, desconfíe de esa opción de respuesta. Ninguno, en absoluto, todos. De verdad que ahorita les voy a dar creo que es la siguiente diapositiva. ¿Listo? Bueno, aquí en las opciones de respuesta encontramos que están divididos. Algunos tienen la B, otros dicen que la D y otros dicen que la A. Bueno, aquí tenemos que establecer unas relaciones de sinonimia. Dice, no se limita a los funcionarios públicos. Si hablamos de funcionarios públicos, ¿a qué sector nos estamos refiriendo? ¿Cómo? Empresas privadas, el gobierno, Al sector funcionarios públicos. gubernamental, ¿cierto? Si hablamos de funcionarios públicos, estamos refiriéndonos al sector gubernamental. Eso es sinonimia. Bueno, cuando hablamos de limita, ¿cuál sería la palabra o el sinónimo que puede reemplazar a esa palabra? Limitar, dentro de las opciones de respuesta está. No se limita. Bueno, aquí dice, yo no los estaba leyendo, pero voy a leer un poquito de lo que están contestando. Dice, profe, yo considero que es la opción C, puesto que dice que en el texto no se limita a los sectores gubernamentales, es decir, que sí o sí se basa en cuanto al sector público exclusivamente y que después se deriva al privado y gubernamental. Bueno, voy a señalar aquí, yo creo que puedo mirar con el lapicito, tratar de anotar con el lapicito como la idea básica. Voy a colocarla con rojo. Cerrar aquí. Dice, no se limita a los, estoy como en zigzag, no se limita a los funcionarios públicos. Entonces, ¿cuál de las opciones, digamos que se asemeja a esa frase? La B, profe. Muy bien, no se restringe al sector gubernamental. Por ende, también pasa en el sector privado. Si no se limita al sector gubernamental es porque en el sector privado también pasa. Muy bien, voy a borrar aquí porque si no, no se quita la línea de la pantalla.
Vamos a la siguiente. Importantísimo que nosotros hagamos relaciones de sinonimia. A veces nos enfrascamos mucho en la respuesta. La sinonimia nos puede ayudar a salir de dudas. Vamos entonces a esta. Vamos a ver si tenemos tiempo. Por favor, me van avisando que no me vaya a pasar pues de la hora. Dice, en el Líbano, como en otros países del Medio Oriente, el centro de Asia, el subcontinente indio y el norte de Europa, la leche ha sido por milenios un alimento esencial y necesario. Por esto, su gente ha desarrollado mutaciones genéticas para poder digerir la lactosa aún después de la infancia. En otras regiones como América, el grueso de la población, es decir, la gran mayoría, suele volverse intolerante a la lactosa luego de cumplir los 5 o 6 años, pues se supone que el ser humano es destetado apenas es capaz de comer alimentos sólidos. ¿Por qué el cuerpo seguiría desgastándose en la producción de la enzima encargada de digerir ese azúcar que se encuentra en un solo alimento de la naturaleza? Tomar la leche de otros mamíferos es una aberración cultural humana. En América no se consumía antes de la llegada de los españoles. En China, la dinastía Ming desterró el consumo de la leche al mismo tiempo que borraba de su historia a los mongoles que la precedieron y sus costumbres bárbaras como tomar kumis. Hubo incluso un cortesano que se refirió al queso como una mucosa secreción de las tripas de una vieja vaca que luego se deja podrir. Tomado y adaptado de Ganem Malov en El Malpensante. Bueno, en el texto el autor A usa cifras estadísticas para sostener una idea. B narra una escena trágica que sustenta su tesis, su tesis. C usa una cita graciosa para apoyar una tesis. D incluye diálogos que prueban la idea principal. ¿Cuál será? Usó cifras estadísticas para sostener su idea. Sería interesante que pudiéramos primero identificar esa tesis. Cuando decimos en la D que incluye diálogos para que prueban la idea principal, también nos estamos refiriendo a la tesis, que prueben la tesis. Bien, ya están contestando en el chat. A ver, ¿el consumo de leche es una tesis? Recordemos que para que sea tesis debe ser una afirmación del autor. Bien. ¿Cuál es la afirmación en este caso de Ganem Malov? ¿Cuál es la afirmación de Ganem Malov? ¿Qué afirma él? Profe, él está afirmando que como que tomar la leche de otros mamíferos es algo anormal, o sea, algo como extraño, y criticable, pues. Bueno, y si yo digo la leche es un alimento esencial por milenios, ¿eso es una tesis o es un hecho? Sería un hecho, ¿no? Exacto. Tengamos mucho cuidado en la identificación de tesis. Bueno, por aquí me dicen que creen que es la D y otros piensan que es la C. Dice, no creo que sea esa la C, ya que dice que el fenómeno no se limita a no, eso es de la anterior, de que me fui muy atrás. Sí, están divididos. Uno piensan que es la D, otros piensan que es la A. Mejor dicho, hay de todo. Hay A, B, C y D.
Bueno, entonces vamos a mirar. En la primera dice que usa cifras estadísticas para sostener una idea. Sabemos que la tesis, digamos, la afirmación del autor de Ganem es que tomar la leche de otros mamíferos es una aberración cultural humana. Él lo está afirmando, ¿sí? Él lo está afirmando. Y primero hace toda una antesala para hablar de lo que ha sido el consumo de la leche en diferentes regiones del mundo. Y luego cuestiona, oye, ¿por qué el cuerpo seguiría desgastándose produciendo una enzima para digerir el azúcar de la leche? ¿Sí? Entonces, luego concluye, ahí ahí sí ya muestra su postura frente a todo ese enunciado anterior, que tomar la leche de otros animales o de otros mamíferos es una aberración. Dice, en América no se consumía antes de la llegada de los españoles, pero ¿cómo podemos nosotros hablar de que hay cifras estadísticas dentro del texto? No entiendo. Está mencionando hechos, pero como tal no hay porcentajes o lo pasé por alto. Bien. La segunda dice, narra una escena trágica que sustenta su tesis. ¿Cuál es la escena trágica? Que China expulsó a los mongoles pues por ser bárbaros y también por consumir leche. ¿Sí? Y esa escena trágica sustenta la leche, sustenta la tesis que dice que tomar leche es una aberración. Sí, sí la sustenta de algún modo porque explica como un ejemplo cultural de cómo puede ser la tesis del autor como una aberración tan grande como para hacer eso. Bueno, es una aberración porque por eso expulsaron a los mongoles. A ver, No, no. usa una cita graciosa. ¿Cuál será esa cita graciosa? Pues la supuesta cita graciosa sería la última, ¿Qué que dice? dice que dices que una mucosa secreción de las tripas de una vieja vaca que luego se deja podrir, pero pues eso no es lo suficientemente fuerte como para sostener la tesis. Profe, una Sí, pregunta. sí, Lo que está entre comillas no vendría siendo como una perdón. lo que acabo de decir mi compañero de la parte que está entre comillas de una mucosa secreción de las tripas de una vieja vaca que luego se deja podrir. ¿No sería como una sátira? Sí, es una sátira, es una ironía. Bien. Entonces aquí tenemos que, pues para nosotros puede que no sea gracioso, pero sí, en cierta manera hay un tono satírico, porque si esa vieja vaca se deja podrir y nosotros sabemos, pues a partir de todo la introducción a esa tesis, entonces sí podríamos ahí dejar pensar en que nosotros estamos eh, consumiendo, los que consumimos leche, algo que nos puede podrir el estómago, algo así, ¿no? Entonces, este señor Ganem utilizó esa cita que para él puede ser graciosa, para otros puede que no, pero dice una mucosa secreción de tripas. Y la verdad es que, bueno, podemos llegar a concluir a partir de lo que él propone, que la leche puede llegar a podrirnos los intestinos. Bien. A juzgar por su estilo y su estructura, se podría decir que el texto anterior es parte de, bueno, como si nos están preguntando por una tesis, ya sabemos qué tipología textual es, ¿no? ¿Qué tipo Profe, de una texto es el que pregunta. acabamos de leer? ¿Sí? Profe, una pregunta. Es que cuando lo mencionó me quedé pensando, ¿se dice podrirnos o pudrirnos? ¿Pudrirnos? Sí, o sea, que se dice Pudrirnos, podrirnos o pudrirnos. Ah, ok, profe. podrirse. Normalmente hablamos de podrirse.
Sí, así como se deja podrir. Bueno, dice, a juzgar por su estilo y estructura se podría decir que el texto anterior es parte de. Entonces, hablábamos de que si tiene una tesis, es un texto ¿qué? Argumentativo. Argumentativo. Entonces, ya por ahí sabemos, si sabemos, por ejemplo, una novela histórica, ¿qué tipo de texto es? La novela cuenta, ¿cierto? O sea que es un texto narrativo. Bien. Un folleto publicitario, publicidad. Los folletos publicitarios, ¿qué tipología textual son? Si son para Informativo. publicitar, son informativos. Muy bien. Un artículo científico de un seminario sobre enzimas. Miremos que hablan del Malpensante. El Malpensante es una revista que, digamos, expone ensayos, expone, Oh, sí, obviamente, sí. noticias y también crónicas, ¿sí? Pero acá dice un artículo científico de un seminario. Obviamente el Malpensante no es ese, digamos, el espacio de seminaristas, sino más bien de publicar artículos de opinión, bien, ensayos, crónicas. Entonces, por ahí ya podemos saber cuál es la respuesta. Yo no he mirado aquí en el chat, abandoné el chat. Ya les voy a mirar cuáles son las respuestas que habían dado en la 64. Bueno, en la 64 habían dicho que era la A, algunos habían dicho que la A, pero otros habían dicho que era la B, un folleto publicitario. Ojo, si estamos buscando una tesis, es un texto argumentativo, ¿sí? Y dentro de los textos argumentativos, aunque la crónica es narrativa, encontramos que si es periodística, puede tener este tinte de argumentación. ¿Bien? Listo. Bien, vamos a la 6. ¿Qué hora tenemos? 8 y ¿Quién me 2. regala? ¿Las qué? 8 y 2. Ok, bueno, vamos a dejarla por escrito, son 15 y continuaríamos con el favor de Dios el otro jueves. ¿Listo? No subestime ningún elemento en una historieta o en una caricatura, pues todos los elementos aportan para su interpretación, ¿sí? Ya habíamos visto en la clase anterior historieta y caricatura y la importancia de tener en cuenta todos los elementos del contexto. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, ¿vale? Y en la próxima clase continuamos con el favor de Dios en este ejercicio. ¿Ya Buenas aprendieron, noches. aprendieron hoy varias cositas o no? Sí, Sí, señora. Sí, señora. Señora. Sí, qué Sí, pero juiciosos. Me alegró mucho tenerlos en clase. Dios los bendiga.